Comentábamos también, iba a haber inconvenientes en algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires a partir de un paro que había convocado el sector disidente del SUTEBA. Estamos hablando del sector multicolor del SUTEBA, por eso mismo estamos en comunicación con Eric Simonetti, referente de esta agrupación. Eric, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal, José? Muy bien por acá, gracias por comunicarte. Bueno, Eric, cuéntanos un poco el porqué de esta convocatoria al paro que se está llevando adelante en el día de hoy. Sí, nosotros desde la Multicolor, acá en La Plata y en toda la provincia, convocamos este paro por las demandas, centralmente por la cuestión del salario. Uh-huh. Nosotros venimos de un salario muy atrasado en los Sí, últimos años, tuvimos un ajuste muy fuerte bajo el gobierno de Vidal, y en los últimos 3 años de este gobierno, los aumentos han sido un poco por debajo de la inflación, y por lo tanto, igual fueron decayendo. O sea, sí. sobre la base de un sueldo totalmente deteriorado y encima que va cayendo producto de la escalada inflacionaria tan fuerte, el salario no alcanza. Te doy un ejemplo, ¿no? Una maestra de grado hoy cobra el cargo más o menos 80.000 pesos, cuando el propio INDEC señala que la línea de pobreza está en 128.000 pesos. Ni Uh-huh. hablar la canasta familiar, que está en 200.000 pesos, ¿no? Sí. Es decir, estamos muy lejos de poder tener una situación salarial correspondiente, y eso produce que las compañeras, los compañeros tengan que trabajar muchísimo. Es decir, 2 cargos, y que igual con 2 cargos tampoco cubrís la canasta familiar, ¿no? Uh-huh. Llegamos a 160.000, o inclusive 3 cargos, lo que implica trabajar de 7:30 de la mañana a 9 de la noche. Son situaciones que cada vez se repiten más en la O sea, docencia. ¿hay docentes que Sí, trabajan 3 cargos? sí, sí, hay muchísimos. Y eso es la tendencia que ha crecido en el último periodo. Entonces, hay una asfixia por parte del trabajo, una sobrecarga laboral que Uh-huh. produce unas situaciones de estrés, eh, y eso repercute muchísimo, imagínate, sobre la vida familiar de los docentes y también sobre la calidad educativa, porque una persona no puede estar todo el día con la máxima atención que requiere el ejercicio de la docencia, porque bueno, estás con chicos, con un montón de gente en las aulas, además con la situación agravada de la pospandemia, que generó un montón de situaciones de padecimientos psicológicos, de aumento de la violencia, de ruptura de los vínculos entre los pibes, un proceso de desescolarización muy grande, que la tarea docente se volvió más cuesta arriba, ¿no? Entonces las escuelas públicas se transformaron en un cóctel la verdad, muy complejo de afrontar, y los docentes están trabajando mucho más. Entonces, uno llega a fin de mes Sí. y con la plata que no le alcanzó y se la pasó todo el día trabajando. Entonces, no tenés vida prácticamente, ¿no? Es bastante complejo la situación que está atravesando el sector docente. Ahora, justamente con este tema que estabas hablando y decías justamente que hay docentes que ya trabajan 3 turnos por día para hacer un sueldo que esté sobre la canasta y no demasiado sobre la canasta, apenas sobre la canasta. Claro. ¿Cómo se lleva esto con la propuesta y que ya en algunos colegios comienza, que tiene que ver con 1 hora más, ¿no? Por turno. Sí. Mira, yo creo que hablamos con vos, no sé si hace 1 o 2 meses, Sí. sobre este tema, y yo te comentaba, tengo el recuerdo que fue con vos que charlamos, que había un rechazo completo en las Ujú. escuelas primarias de esto. Y efectivamente fue lo que sucedió. El gobierno primero trató de imponerlo, cuando vio que no había manera, lo hizo optativo a que cada escuela resuelva su aplicación, Sí. y en La Plata no se va a aplicar. O sea, en las 95, 98 escuelas primarias que hay en La Plata, solamente una al día de ayer, este es el relevamiento que tenemos desde el SUTEBA, Sí. al día de ayer solamente una escuela hoy en día lo sigue debatiendo. En todas las demás escuelas de la región no se va a aplicar. Y tiene que ver con lo que yo te dije antes, porque una maestra trabaja 2 cargos. Sí. Si vos trabajás 2 cargos, trabajás ya 8 horas por día. Sí. Con el agregado de la 5.ª hora pasás a 10 horas. Ujú. Es decir, ya no tenés vida. Entonces, y además las complicaciones de horarias que eso ocasiona, porque salía de un turno para llegar a otro se volvía imposible. Sí. Eh,
pero al mismo tiempo, por lo que cuentan las compañeras de primaria, tampoco estaban de acuerdo la familia de los chicos, porque alteraba muchísimo la organización familiar el cambio de horario. Entonces, no se va a aplicar, que es lo que nosotros planteamos al principio, porque era lo que nos decían las maestras, Sí. pero centralmente tiene que ver con que no se puede trabajar más. O sea, en la Argentina se conquistó hace muchísimas décadas atrás que la jornada laboral tiene que ser como máximo de 8 horas, y acá el propio Estado quería vulnerar un derecho histórico de los trabajadores, planteando que había que laburar 10 horas, ¿no? Porque en la vida real son 8 horas, no hay un cargo solo. Pero bueno, las trabajadoras fueron claras y muy contundentes en este rechazo, porque acá lo que corresponde es que los docentes, como era antes, tengamos que trabajar un cargo. O sea, un mejoramiento sustancial de la calidad educativa implica que la docencia trabaje un cargo, con eso cubra la canasta familiar, y el resto del horario que no trabaja frente a alumnos lo pueda dedicar a la planificación, a la corrección, a la actualización de información educativa. Entonces eso va generando un mejoramiento sustancial de la enseñanza, ¿no? Y Eric, No también, trabajar más. y Eric, hay un sector también que tiene que ver con sectores educativos que dicen que tendríamos que ir en la Argentina hacia la jornada completa. Yo preguntaba lo que Sí. era la jornada completa desde el desconocimiento, me dicen, bueno, que son como 8 horas o 7 horas, donde los alumnos, más allá de las materias que tienen, también tienen otro tipo de materias y otro tipo de actividades, y que justamente un docente tiene que estar encargado de ese curso, que posiblemente sean 8 horas o un poco menos, pero que habría que apuntar y llegar a eso. ¿Debería ser así? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las 8 horas Ujú. de jornada, Sí, con 2 docentes a cargo, con dos uno de docentes. 4 y otro de 4, ¿no? Ujú. Un cargo para cada Un docente. cargo para cada docente. Claro, hoy en día es impracticable en el sistema educativo actual, porque requeriría duplicar la cantidad de horas que están en las escuelas, por lo tanto, duplicar el espacio áulico. Ujú. Hoy está saturada la escuela pública, no entra nadie. Ayer hubo reunión del sindicato, ¿no? Sí. Éramos más de 130 delegados. Y una compañera contaba, en una escuela acá céntrica, la primaria 29, no, la secundaria 29, que tiene un cuarto año con 45 estudiantes. Sí, una locura. Es una locura. Ujú. Yo te doy un ejemplo solo que lo escuché ayer, pero Sí. así, los primeros, segundo y tercer años, lo que es ciclo básico de secundaria, está explotado. Bueno, eso y ahora porque uno imagina que, no se construyen escuelas y no se crean cargos. y también imagino que en épocas de crisis, esta o cualquier crisis económica, debe crecer la matrícula en los colegios estatales, en los colegios gratuitos. Totalmente, es así. Eso fue pasando ya desde el gobierno de Macri, Ujú. que empezó a verse, y en particular, ¿sabes dónde se nota mucho? En sexto año. Ajá. Porque se empezó a notar en particular, ahora ya se notan todos, pero en el Sí. primer lugar fue en sexto, porque eran estudiantes que habían hecho primero, segundo, hasta cuarto, ponele, Sí. en privada. Sí, sí. Les agarró la crisis económica a las familias, y ahí quinto y sexto los pasaron a la pública. Ujú. Entonces, en sexto vos tenías muchas veces 10, 12, 15 estudiantes, y ahora los sextos tienen entre 20 y 25. Mm. Es decir, se fue notando, pero ya esto antes de la pandemia lo empezamos a notar. Eso sigue creciendo, porque por más que la escuela pública esté cada vez peor, como la crisis social pega tanto en los bajos salarios de la familia, no les queda otra que sacar a los chicos de la privada. Ahora, vos fijate de lo que estamos hablando, ¿no? Que tengan que sacar a la privada para ellos es algo negativo. Ujú. Cuando vos recordarás, y yo no fue hace tanto, porque yo recuerdo cuando yo era chico, iba al secundario en la década del 90, el que iba a la escuela privada era porque era como para pagar para probar. Eran las escuelas más fáciles. Mm. Estaba un poco mal visto la privada, porque la escuela pública era una escuela de calidad. Sí. Y de alguna manera era como, bueno, ¿te acordás? El repetidor va a la privada. Yo me acuerdo de chicos, se veía así la imagen. Bueno, de ese momento para acá, desde que el menemismo pasó el sistema educativo
de la nación a las provincias, y eso le quitó financiamiento, se vino en picada de la escuela pública. Y eso le dio lugar al crecimiento de la privada. Pero bueno, es un proceso que ningún gobierno revirtió. Vos fijate cómo nadie tocó las leyes educativas, este núcleo fundamental de las leyes educativas del menemismo. Hubo otras leyes durante el kirchnerismo, pero este núcleo fundamental, se tocó más la forma de la educación, pero no el contenido, ¿no? Que el contenido es esto, si ponemos plata o no ponemos plata. Y bueno, esta es la situación actual, que cualquiera que recorra una escuela pública puede ver la situación en la que están. Eric, ¿cómo fue hoy el acatamiento del paro en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires? En la provincia es bastante desigual, más en el interior, bastante menos, pero bueno, en lo que sería el AMBA ha sido muy grande el paro. Acá en La Plata el cálculo estimado es alrededor del 70-80%. Se notó en la ciudad hoy como el movimiento en la calle fue muy bajo, parecía un poco más de un sábado el día de hoy. De hecho, al pico del mediodía se notaba muchísimo eso, porque bueno, no hubo actividad en la gran mayoría de las escuelas, de jardín, inicial, hasta el terciario, hasta los institutos de formación docente hubo paro. Hoy estaba escuchando, Eric, una discusión en otro medio, a partir de, decían, bueno, convocan paro el SUTEBA disidente. Y estaba la discusión justamente si desde la disidencia se podía convocar un paro, esto dicho para que si el gobierno puede tomar algún tipo de medidas de no pagarle el día o hacerle descuento, esas cosas. ¿Esto cómo es? Mira, el paro es convocado por distintas seccionales de la lista multicolor que conducen los gremios, y esas seccionales llaman al paro provincial, ¿no? Como nosotros tenemos la Constitución Nacional del Derecho al Paro, y nos apoyamos en estas convocatorias de seccionales, el paro tiene legalidad, por eso mismo es que es realizado por el conjunto de la docencia tan masivamente, porque entiende que tiene ese derecho a la docencia, y además, bueno, esto lo hemos hecho tantas veces, recuerdo, bajo el gobierno de Scioli, bajo el gobierno de Vidal, muchas veces cuando las conducciones sindicales no se ubican correctamente al frente de los reclamos, de una manera clara, contundente, nosotros de la lista multicolor entendemos que no podemos dejar que los salarios se sigan dilapidando mientras las condiciones sindicales actuales trabajan más como voceros y funcionarios del gobierno. Esto mismo que te digo es lo que entendió la mayoría de la docencia, que decidió parar colectivamente, ¿no? Y hacer ejercicio de su derecho a la huelga, su derecho al reclamo, su derecho a la protesta, ¿no? A ustedes como integrantes de la oposición dentro del SUTEBA, ¿molesta la cercanía del oficialismo, en este caso con Kicillof, pero con el oficialismo también de la provincia de Buenos Aires? Sí, a nosotros no nos parece totalmente válido que los dirigentes sindicales tengan ideología política. Eso nos parece perfecto. Nosotros la tenemos, Paradel la tiene. Lo que nos parece que es un error completo es que el sindicato sea una oficina, lo transforme en una oficina del Ministerio de Trabajo, y que actúen en función del interés más del gobierno que del interés del trabajador. Porque en la docencia, en La Plata somos como 20.000 docentes, y hay todo tipo de posicionamientos políticos, pero lo que nos agrupa como sindicatos es el ser trabajadores y el defender la escuela pública. Y nosotros lo que vemos hoy es que el sindicato, y tiene que ver con su pertenencia política, se alinea más con el gobierno. Y por ejemplo, el otro día en la reunión de delegados pasó una situación ayer en la mañana bastante paradójica, que es que ellos decían que no había ajuste económico, cosa que es evidente para todo el mundo, pero los propios delegados de las escuelas, inclusive delegados que adscriben a la conducción sindical, relataban las situaciones desastrosas que se viven en las escuelas y que sus propios compañeros de escuelas iban a parar. Era lo que relataban los propios delegados. Entonces, todo el mundo ayer en la reunión de delegados reflejaba esta situación. Pero las conducciones se niegan a expresar esa voluntad, ¿no? Cuando es lo que deberían hacer, sin importar cuál es el color político que tengan. Así que es un problema el alineamiento que tienen. No su ideología, sino que se alineen de forma obsecuente.
Eric, gracias por atendernos, como siempre. No, gracias a vos por ayudar a difundir estos reclamos. Un abrazo grande. Estábamos en comunicación con Eric Simonetti de la agrupación Multicolor de Suteba Disidente, que en el día de hoy llevan adelante un paro, como decía, en la zona metropolitana, fue cercano al 60%.